¿Cómo está? Me da mucho gusto verle el día de hoy. Qué bueno que nos acompañe, qué bueno que estamos juntos el día de hoy para escuchar la palabra. Amén. ¿Le parece si oramos, por favor, para iniciar? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, por el equipo de alabanza, por ayudarnos, por guiarnos a entrar en tu presencia. Gracias, Señor, porque tú vienes y habitas en medio de nosotros, Dios. Y aquí estás. Estás aquí en medio de nosotros. Estás ahí donde nos están viendo, donde nos están acompañando desde su casa. Estás en todo lugar y tu presencia está en todo lugar. Y te damos gracias y te bendecimos. Y pedimos que nos des ojos para ver. Danos oídos para oír. Danos un corazón sensible a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y decimos, amén. Amén. Muy bien. No sé si se haya alcanzado a poner las imágenes allí multimedia, si me puede hacer una seña. Sí. ¿Sí? Sobre todo la primera. Si se pudo poner, ahí levántenme la mano. ¿No? Ok, ninguna, ni la primera. ¿O sí? Ok, bueno, ni modo. Va a tener que imaginarse un poquito la noticia que le voy a platicar ahorita para comenzar. Y es que a principios de año, en febrero, inicios de febrero de este año, salió una noticia que le dio la vuelta al mundo, que decía que habían encontrado una oveja allá perdida en un bosque de Australia. La región pues se llama Lancefield, está cerca al norte de Victoria, que es un estado de allá del país de Australia. Sí estuvo, muy bien. Nada más sí, ojalá y eso, muchas gracias. Y es la misma oveja, ¿sí? Esta es la misma oveja que se encontraron perdida. Un vecino de por ahí de la región dio aviso a una comunidad protectora de animales. Es una granja que se la encontró y entonces dio aviso de esta oveja. Si se fija, o sea, toda la lana que le había crecido ya por todo este tiempo, casi no podía ver, se le dificultaba mucho para caminar. ¿Alguien vio la noticia? De casualidad, levante la mano, hay más para ver. Ok. Muy bien. Y entonces ya la encuentran, se la llevan a este refugio, le quitan toda la lana. El vellón pesaba cerca de 35 kilos, imagínense. De hecho, eso es más o menos la mitad del peso de un canguro adulto. Si están en Australia, tienen que medir en canguros, ¿verdad? Y aunque ya casi no se le notaba, pero al quitarle toda la lana, pudieron ver en sus orejas que tenía como que rastros de marcas. O sea, que había sido marcada, lo cual indicaba que probablemente había sido una oveja de granja, ¿verdad? No era una oveja silvestre, salvaje por ahí, sino que había sido una oveja de granja que se había perdido. No se sabe con exactitud cuánto se había perdido, pero se estima que había estado perdida por 5 años. ¿Sí? Imagínense, 5 años perdida para que le creciera de esta manera la lana. Y las ovejas, de hecho, deben de ser esquiladas, o sea, se les debe de quitar la lana por lo menos una vez al año, imagínense. Por lo menos una vez al año. Pero esta oveja, al parecer, llevaba aproximadamente 5 años sin ser esquilada. Y uno pensaría, híjole, qué oveja tan valiente, ¿no? Qué oveja tan salvaje. Que sobrevivió durante todo ese tiempo, porque este es un caso excepcional.
Normalmente las ovejas no sobreviven mucho tiempo fuera de los cuidados de sus protectores, ¿sí? Por diferentes razones, por peligros externos, por ellas mismas. Y de hecho, esta oveja le pusieron un nombre, la bautizaron como Barak. No, hasta nombre bíblico, ¿verdad? Salió. Y Barak, esta oveja, tenía un peso muy bajo, estaba enferma cuando la encontraron. Y estaba casi ciega debido a tanta lana que había crecido cerca de su rostro que la estaba dejando casi ciega. Entonces, siempre, gracias a Dios, pues la lograron rescatar y todo, ¿verdad? Y ahora está cuidada. Pero siempre hay consecuencias cuando algo se pierde, ¿sí? Siempre hay consecuencias cuando algo se pierde, sea un animal, sea un objeto, sea una persona, siempre hay consecuencias. Nunca sucede el que alguien se pierda o algo se pierde y no pase nada. Siempre que algo o alguien se pierde, suceden cosas. Sí. Y de eso es lo que quiero que podamos ver el día de hoy en este tercer episodio de la serie de las parábolas de Jesús, ya que vamos a ver un grupo de 3 parábolas que Jesús contó en el capítulo 15 de Lucas, ¿sí? Y ahorita le voy a pedir que me acompañe allí al capítulo 15 de Lucas. Vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a empezar con el verso 1 y 2. Y antes de leerlo, me gustaría decirle o prestar atención a que estas 3 parábolas que va a contar aquí Jesús, todas se tratan de lo mismo en el sentido de que todas hablan de casos perdidos, ¿sí? Animales perdidos, objetos perdidos, personas perdidas. Pero en este grupo en particular de parábolas es muy importante que prestemos atención al público al que estaban dirigidas. O sea, a quién Jesús le estaba diciendo y contando estas parábolas, porque es muy importante, ¿sí? Es muy importante. Muy bien. Y entonces, ese va a ser el primer punto, ¿verdad? ¿A quiénes les estaba hablando Jesús con estas parábolas? ¿Cómo eran ellos? ¿Cómo eran estas personas? Y el segundo punto es, pues, ¿de qué se trataban estas parábolas? Los puntos principales de estas 3 parábolas, ¿ok? Entonces vamos a leer ahí, Lucas 15, 1 al 2. Dice, bueno, ahí está otra versión diferente a la que tengo. No sé si está la nueva versión internacional, que podamos leerla. Mientras yo se las voy a leer aquí. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Fíjese bien. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Verso 2. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre, o sea, hablando de Jesús, recibe a los pecadores y come con ellos. Estaban escandalizados. Los fariseos y los maestros de la ley estaban escandalizados porque Jesús comía y recibía a pecadores. Entonces, aquí con estos 2 versículos nada más, podemos darnos cuenta que quienes estaban escuchando a Jesús eran 2 grupos de personas. Primeramente, los que eran recaudadores de impuestos y pecadores. Recaudadores de impuestos también se les llamaba en ese tiempo publicanos. Seguramente usted lo ha escuchado, ¿verdad? Que los publicanos son los que recaudaban impuestos en ese tiempo. ¿Y por qué eran considerados pecadores? Porque el pueblo de Israel estaba conquistado por el imperio de Roma, el imperio romano, que eran paganos, o sea, no adoraban a Dios, al Dios de Israel, pues los tenían subyugados, ¿sí? Por lo tanto no eran libres.
eran súbditos del Imperio Romano, y estos judíos se atrevieron a ponerse de su lado, ellos así lo veían, ¿no? A ponerse de su lado y a cobrarnos impuestos, ¿sí? Y a cobrarnos impuestos. Se pusieron del lado de nuestros enemigos, porque nosotros debemos de ser un país libre, el reino de Israel. Pero estos recaudadores de impuestos nos traicionan y eran tan mal vistos, ¿verdad? En ese tiempo. Y además dice que recaudadores de impuestos y pecadores, ahí sí pues no sabemos exactamente quiénes podrían ser, ¿verdad? Pecadores es muy general, pero en otras partes cuando hablaban o cuando mencionaban este título que o sea, específicamente pecadores, se referían por lo general a personas con mala fama, ¿verdad? Y sobre todo a prostitutas. ¿Sí? Entonces es probable que dentro de ese grupo estuvieran también ese tipo de personas. Ese era un grupo. Y el otro grupo eran los fariseos y los maestros de la ley. Los fariseos eran un grupo religioso que se caracterizaban por ser sumamente estrictos en el cumplimiento de la ley de Dios, pero también de sus propias leyes o tradiciones como judíos, ¿sí? Y tenían que cumplir al pie de la letra y por lo tanto eran tan reconocidos como personas muy morales, personas que como perfectas casi, y que no cometían ningún error y que ellos siempre hacían todo bien, y de hecho ellos les gustaba hacer lucir y notar pues su moralidad y cuán buenos hombres de Dios eran, ¿verdad? Que oraban públicamente, que se vestían con ropas así pero muy elegantes y muy llamativas, ¿sí? Entonces ellos vivían de la apariencia. Y no cualquier apariencia, sino la apariencia de piedad, como diría la palabra, apariencia de que son personas tan piadosas, tan llenas de Dios y que buscan siempre a Dios. Y así, ¿verdad? Súper rectas. Ellos eran los fariseos y los maestros de la ley, pues eran las personas encargadas de enseñar la ley al pueblo, a la gente. Ellos interpretaban la ley y les decían esto es lo que significa, ¿verdad? Las escrituras. Entonces ellos dos juntos eran el otro grupo que estaba allí escuchando a Jesús, ¿sí? Y había un tercer grupo que no lo mencioné aquí, pero que es muy probable que también estuviera ahí, y que son los discípulos de Cristo, los apóstoles, ¿verdad? Los que después iban a ser apóstoles, los discípulos de Jesús, los 12, seguramente estaban ahí con Jesús también, y ellos estaban viendo, estaban observando y escuchando todo lo que Jesús decía, las respuestas que les daba a los fariseos, lo que los fariseos decían, lo que los recaudadores y los demás personas decían. Ellos estaban también ahí observando, aprendiendo, todos los que seguían a Jesús. Ahora, para entender rápidamente la actitud de los fariseos hacia los que ellos consideraban pecadores, que les llamaban así pecadores cuando estaban murmurando al ver que se habían acercado y que Jesús los recibía, vamos a súper rápido leer Lucas 18 del 9 al 14, que de hecho también es una parábola que nos muestra cómo era el pensamiento del fariseo hacia un publicano, un recaudador de impuestos, un pecador. ¿Sí? Lucas 18 del 9 al 14, vamos a leerlo. Por cierto, parábolas sí ya entendemos todos qué es lo que significa una parábola, ¿verdad? O sea, es una historia, una analogía, una metáfora, una comparación que representa algo de la vida real para darte una enseñanza o para mostrarte una verdad, ¿sí? Entonces, vamos a leer aquí lo que Jesús les estaba diciendo. Y dice, verso 9, ahí Lucas 18, verso 9, algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás. Y ya saben quiénes son, ¿verdad? Los fariseos y los maestros de la ley. Jesús les contó esta parábola. Verso 10.
2 hombres subieron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era un recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como ese recaudador de impuestos. Porque yo ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Y ahí estaba orando, ¿verdad? En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, o sea, él no se acercó confiadamente dentro del templo, sino que se quedó a cierta distancia. ¿Dónde me quedé? Gracias. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo. Mientras el fariseo estaba, oh Dios, te doy gracias, ¿verdad? El publicano, el recaudador de impuestos, estaba agachado, no se atrevía a mirar hacia arriba, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Como si algo le doliera adentro. Como si tratara de golpearse eso para ver si se le quitaba esa culpa que sentía. De que él reconocía que era pecador y estaba suplicando la compasión de Dios. Jesús dice en el 14, les digo que o sea, el recaudador de impuestos, y no aquel, el fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Entonces, así era la relación entre los fariseos y los recaudadores de impuestos y todos aquellos a los que llamaban pecadores. Ellos no solamente señalaban, ¿verdad? Y criticaban los pecados de los demás, sino que también se creían más importantes y mejores que los demás. ¿Sí? Como explicó ahí Jesús al principio. Y fíjese que es bien interesante que en ninguno de los evangelios se registra que Jesús le haya llamado hipócritas a los recaudadores de impuestos ni a las prostitutas que se acercaban a él. En ningún lugar. Si alguien lo encuentra, me dice para saber. Pero en ningún lugar he leído, recuerdo, que Jesús le hubiera llamado hipócritas a los pecadores que se acercaban a él. Pero sí le llamó hipócritas ¿a quiénes? A los fariseos, que trataban de aparentar que adoraban a Dios cuando en realidad se adoraban más a sí mismos. ¿Sí? Y les llamaba hipócritas porque no reconocían su pecado, no reconocían que fueran pecadores. Y aquí un mini paréntesis. Hay que poner atención ahora nos regresamos a Lucas, capítulo 15, y ahí en esos primeros versos que leímos, en el 1, dice que los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaron a Jesús a oírlo, ¿verdad? O sea que Jesús no fue a ellos, sino que ellos vinieron a Él. Y esto es es una opinión personal, no es algo que está escrito en la Biblia, solamente es algo que me gustaría dejarles. Porque a veces escuchamos mucho esta idea de que Jesús andaba siempre con los recaudadores de impuestos y con las prostitutas. Y que andaba ahí con ellos siempre y que se la pasaba ahí, ¿verdad? Pero si se fija, aquí, ¿quiénes son los que están acercándose? Son ellos los que se están acercando a Él, ¿sí? No quiere decir que a lo mejor Jesús no haya ido. De hecho, una vez se invitó solo a la casa de un fariseo llamado Zaqueo, ¿verdad? Y le dijo, Zaqueo, bájate de ahí porque hoy voy a cenar en tu casa. Pero creo que es una excepción,
no se andaba invitando a la casa de todo el mundo, o al menos no vemos que hubiera sucedido en más ocasiones. Y después sabemos por qué, porque las consecuencias, los resultados en la vida de Zaqueo, ¿verdad? Pero yo me atrevo a decir que Jesús no andaba siempre ahí visitando y no andaba siempre ahí en el ambiente y en el lugar donde estaban los recaudadores de impuestos y las prostitutas, sino que ellos eran los que se acercaban a Él. Porque normalmente Jesús nos dice que Él predicaba en las sinagogas, en casas de personas que los recibían, a las afueras del templo, o en lugares abiertos en el campo, a la orilla del mar, ¿verdad? Y eran ellos los que se acercaban a Él. Y Él no los rechazaba y les decía, no, 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 ustedes. No, Él los recibía y los aceptaba para que escucharan lo que tenía que decirles. ¿Y por qué menciono esto? Porque a veces he escuchado que personas más bien usan como una excusa esto de que no, pues si Jesús andaba con los pecadores y con las prostitutas ahí, ¿verdad? Y más bien es una excusa para no dejar su grupo de amigos, ¿verdad? O el ambiente en el que habían estado antes de ser cristianos y no cortar con relaciones que les hacen mal. Y es como una excusa, no, los estoy evangelizando. Tenga cuidado, porque si no le damos la espalda totalmente a nuestra vida pasada, algo eso nos dice de nuestro corazón. Y eso no quiere decir que cortemos comunicación con personas que se nos acerquen, que nos conocieron antes de ser cristianos o antes de seguir a Cristo y que no les hablemos de Jesús. No, al contrario, hay que hablarles de Jesús. Y si nos preguntan, responderle, ¿verdad? Y si nos dicen, oye, invítame. Qué vergüenza, ¿no? Que a veces nos dicen, oye, invítame a la iglesia en vez de que nosotros seamos los que les invitamos. Pero bueno, es otro tema. Eso hay que hacerlo. Hay que hablarle, hay que aceptarlos, hay que recibirlos como Jesús lo hacía. Pero ser muy sabios. ¿Sí? Ok, se cierra el paréntesis. Bien, entonces, están estos grupos, ¿verdad? Los religiosos y los que toda la gente consideraba como los peores pecadores del mundo. Y saben que Jesús comienza a decir estas parábolas que vamos a leer ahorita, nada más por la murmuración que hicieron los fariseos y los maestros de la ley. Nada más por eso. Yo imagino que Jesús tenía en mente otro sermón. Yo imagino que él les iba a hablar otras cosas, pero escucha a los fariseos hablar y dice, no, creo que voy a cambiar de tema. Y Jesús pudo haberlos ignorado. Él no necesitaba la aprobación de los fariseos, ¿verdad? No lo necesitaba. Ni tampoco los recaudadores de impuestos y los pecadores necesitaban la aprobación de los fariseos para escuchar a Jesús. Pero él sabía que era importante que les respondiera, porque las demás personas los tenían a ellos como los mejores del mundo. Todo lo que ellos decían y hacían era ley para toda la gente común. Entonces, si Jesús no les respondía, ellos pudieron haber pensado, si será cierto, tendrán razón, Jesús no les dijo nada. ¿Estará mal Jesús al juntarse con ellos? ¿Sí? Jesús tenía que responderles. Yo creo que esa es una de las motivaciones por la cual lo hizo. La otra fue por amor a los discípulos y a las personas, ¿verdad? Para que ellos no estuvieran una idea equivocada. Y aparte, los estaban atacando, ¿verdad? Los fariseos estaban atacando a estas personas, los estaban llamando ¿cómo? Pecadores. Y aunque sí eran pecadores, pero de todos modos, no tenían el derecho, por decirlo así, a menospreciarlos y a rechazarlos. Y la tercera razón por la que creo que también les respondía es por amor a los mismos fariseos y maestros de la ley. Yo siempre he visto que Jesús trataba de ayudarlos a entender en qué situación estaban. Siempre. Sí. Bueno, ahora sí, vamos a continuar leyendo. Vamos a leer de corrido estas tres parábolas ahí en Lucas 15.
que comienza en el verso 3. Dice, él entonces les contó esta parábola, la primera. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No dejarían las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? La respuesta es sí, porque un pastor se preocupa por todas sus ovejas. ¿Sí? Y entonces dice en el verso 5, cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Pues así les digo, verso 7, que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Imagino que ahí empezaron a tragar saliva los fariseos, ¿verdad? Segunda parábola, verso 8. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata, que les llamaban dracmas en ese tiempo, y pierde una. No enciende la lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Sí. El dracma o una moneda de plata era el pago de un día de trabajo. ¿Sí? Los griegos lo hicieron equivalente, porque el dracma era una moneda griega. ¿Sí? Lo hicieron equivalente a un denario, que era la moneda romana. Y un denario también era el pago de un solo día por trabajo. Podríamos decirlo, tendría el valor del sueldo mínimo, ¿verdad? Por día. Entonces, si tenía 10, no iba a dejar no iba a soltar esa moneda, ese 10%, porque es importante. A lo mejor si lo regalas, pues todavía, ¿verdad? Yo te regalo una moneda, ok, yo sé que alguien más la va a aprovechar. Si la gasto, pues bueno, la aproveché yo. Pero si se me pierde, ¿verdad que nos da coraje? Se nos pierda porque, o sea, que se nos pierda un billete en la calle, ¿verdad que cómo nos enojamos aunque sea de 20 pesos? Ay, ¿cómo soy? Entonces Jesús les preguntaba ahí, ¿no enciende la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? La respuesta es sí. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Y a lo mejor esto podría parecernos un poquito exagerado. A lo mejor alguien no haría lo mismo, ¿verdad? Iría con el vecino y tocarle, oye, ¿qué crees? Que ya encontré la moneda que perdí. Tal vez ya no haríamos eso, pero hacemos algo parecido a veces, porque le tomamos una foto, lo subimos a Facebook. Por fin encontré el calcetín que se me había perdido. Bueno, a lo mejor eso no, pero de verdad que sí. O sea, nos da gusto. Y por lo menos a alguien de la casa le decimos, ¿no? Oye, ¿qué crees? Ya encontré los 10 pesos que traía perdido. El chiste aquí es que se alegra y se lo dice a los demás, ¿no? Entonces, verso 10 dice, les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Amén. Y luego, ya estaban sudando los fariseos, ¿verdad? Híjole. Ok, ¿para qué hablamos, verdad? Tercera y última parábola, verso 11. Un hombre tenía 2 hijos. Y continuó Jesús. Verso 12. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. ¿Cuándo se da una herencia? Por lo general,
cuando la persona se muere, el que va a heredar fallece y deja la herencia a sus herederos. El hijo le está diciendo: papá, dame todo lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre sus dos hijos. Y se lo dio, ¿verdad?, al hijo menor. Verso 13. Poco después, o sea, mientras ahí se organizó, juntó, a lo mejor vendió varias de las propiedades o no sé, animales, no sé lo que le haya dejado su padre. Con todo el dinero, dice que juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano, totalmente lejos de su padre. ¿Sí? Y ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia, la desperdició, la malgastó, su herencia. Verso 14, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Algunos estudiosos de la Biblia comentan que muy probablemente él se fue a un país donde no adoraban al Dios de Israel, donde no tenían aprecio por los judíos o los israelitas, porque ellos sabían que los israelitas consideraban impuros ¿a quiénes? A los cerdos, a los marranos, a los cochinos, a los puercos. Eran animales impuros. Ellos no tenían contacto con estos animales. Mucho menos comían de la carne de estos animales. Así es que probablemente para aprovecharse de él, ¿verdad? Y no pagarle también un gran sueldo. Es más, de hecho creo que ni le pagaba, ¿verdad? Porque vamos a leer ahorita. Sí, cuida ahí los cerdos, ¿no? Ustedes, israelitas que se creen mejores que nosotros. Pues ándale. Y entonces, verso 16, tenía tanta hambre que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin, verso 17, recapacitó. ¿Qué hizo? Recapacitó y se dijo a sí mismo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Esto, he pecado contra el cielo, es una manera de decir he pecado contra Dios. Pero decían así: he pecado contra el cielo, para no mencionar a Dios, ¿sí? Para no mencionarlo porque por respeto. De hecho, todavía a veces alguien puede hacerlo de esa manera, ¿no? Mencionar el cielo en vez de referirse a Dios directamente. Entonces, él decía: le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que, verso 20, emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Y salió corriendo a su encuentro y lo abrazó y lo besó. Y el joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. O sea, que iba caminando descalzo, todo el viaje descalzo. Y pónganle sandalias en los pies.
Verso 23, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta todos los siervos y los trabajadores del padre. Verso 25, mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Verso 27, ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Verso 28, indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas. Él ni sabía con qué él había despilfarrado, pero él le estaba diciendo. ¿Y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo? Hijo mío, le dijo su padre, tú también, tú siempre estás conmigo. Tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y ahí termina el capítulo 15 y las 3 parábolas de los casos perdidos que Jesús les contó a los fariseos, maestros de la ley, y a los republicanos y pecadores. En general, nosotros podemos ver que hay un patrón que se repite en las 3 parábolas, en las 3 historias. Hay un patrón y suceden las mismas cosas, ¿verdad? Primero, algo o alguien pertenecía a alguien más o a un lugar. Esto es primero. Antes de que se perdiera, nos dice, ¿verdad? Un hombre tenía 100 ovejas. O sea, esa oveja a la que fue a buscar no era una oveja salvaje, no era la oveja de alguien más, era suya. O sea, había un momento en el que esa oveja era parte del rebaño, estaba en la granja o en la casa del pastor, ¿sí? La tenía y le pertenecía. La mujer, dice, una mujer tenía 10 monedas, ¿sí? Esa moneda no estaba perdida ni se perdió sola, sino que estaba ahí, era posesión, estaba en la posesión de esta mujer. Y en la última dice que un hombre tenía 2 hijos, ¿sí? O sea, ellos pertenecían a la familia de su padre. Pertenecían a la familia de su padre. Ellos estaban ahí. Ellos tenían todos los derechos de hijos. No estaban siendo tratados como esclavos. No estaban siendo tratados como servidores o trabajadores. Eran hijos y pertenecían a la familia. Llevaban el apellido de su padre. ¿Sí? Entonces, primero algo o alguien pertenece a una persona o a un lugar. Y luego, estos se pierden, ¿verdad? La oveja se extravía, se pierde. La moneda, no sabemos cómo, se cayó, se le tiró, no sé, se perdió también. Y el hijo, pues él se quiso perder, ¿verdad? Y él se quiso separar de su padre. Y como de seguro era pues, hijo de papi, ¿verdad?
era mi rey, ¿verdad? Él no trabajaba, él no tenía con qué, y por eso le dice, oye, papá, dame lo que me toque la herencia. ¿No? O sea, ¿qué quiere decir? Que él no tenía con qué caerse muerto, o sea, por él mismo, pues. No había trabajado por él mismo. Y quiso las riquezas, las posesiones de su padre para irse y perderse fuera y lejos. ¿Sí? Entonces, primero pertenecían, segundo se pierden, luego hay una búsqueda de lo perdido hasta que es encontrado. ¿Sí? Hay una búsqueda. Y después, o final, termina con una celebración. ¿Sí? Estas 4 cosas suceden en las 3 parábolas que Jesús contó. Las 4 cosas, un poquito diferente en alguna, pero suceden exactamente esas 4 cosas. Y sabe, estas 4 cosas es el Evangelio. Estas 4 cosas es el Evangelio, es el mensaje que Jesús vino a predicar y que nos encargó a nosotros también predicar. ¿Sí? Estas 4 cosas, que pertenecíamos a Dios, que nos perdimos por causa del pecado, pero Dios vino a encontrarnos y ahora podemos celebrar con Él. Los seres humanos pertenecemos a Dios, de hecho, no es algo del pasado. Los seres humanos pertenecemos a Dios porque fuimos creados por Él. ¿Sí? No importa si tú no crees en la creación o si crees en alguna teoría, de todos modos, el hecho es que fuiste creado por Dios, si lo crees o no. Y por lo tanto le pertenecemos a Dios. Y fuimos diseñados para vivir con Él. Y esto es bien importante. ¿Se acuerda de Barak? La oveja del principio. Fíjese, qué curioso que una oveja no está diseñada para vivir salvaje. Una oveja no está diseñada para vivir sola. Una oveja no está diseñada para vivir ahí en la naturaleza por sí misma. A lo mejor Barak sobrevivió bastante tiempo, pero era cuestión también de tiempo en el que ya no pudiera más. ¿Sí? Y a lo mejor los depredadores no se acercaban de tanta lana, a lo mejor no alcanzaban a agarrar la carne, pero iba a morir de hambre o ciega y de hambre. Y es igual con nosotros. No por nada Dios nos compara a los seres humanos con las ovejas, porque no fuimos diseñados para vivir solos, ni tampoco fuimos diseñados para vivir fuera del cuidado de Dios. Si vivimos fuera del cuidado de Dios, la lana nos va a empezar a crecer, a crecer. Y seguramente ustedes no se imaginaron que estaba enferma, ¿verdad? Cuando a lo mejor a primera vista ustedes pensaron, híjole, qué oveja tan fuerte, ¿verdad? Y sobrevivió y todo. Pero porque la lana recubría la condición real por dentro. Si se fijan o si recuerdan, cuando ya tenía nada de lana, estaba flaquita, flaquita. Y así estamos. Por fuera, cuando vivimos fuera de Dios o sin Dios, por fuera podemos parecer, iba a decir llenos de lana, pero no, tal vez no todos. Yo soy el primero. Pero a lo mejor podemos aparentar muchas cosas, ¿verdad? Podemos aparentar que estamos bien. Podemos aparentar que nada nos falta, que no necesitamos nada. Pero por dentro es una realidad totalmente distinta. Y estamos ciegos y no vemos. Y estamos muriéndonos de hambre. ¿Sí? No fuimos diseñados para vivir sin Dios. Y además fuimos creados a su imagen. Fuimos creados a imagen de Dios con el solo propósito de ser un reflejo de Él aquí en la tierra y de ser su familia, ¿sí? De disfrutar de su amor y de vivir en su amor. Así fuimos creados. Por eso es que los seres humanos, cristianos, no cristianos, andamos buscando amor
y andamos buscando aceptación y andamos buscando pertenecer, porque así fuimos diseñados, solamente que fuimos diseñados para eso, vivirlo dentro de Dios. Y cuando vivimos eso o tratamos de tener eso fuera de Dios, nos perdemos totalmente. ¿Sí? Nos perdemos. Y Él no nos necesita. Se fija, el pastor no necesitaba a esa sola oveja que se perdió. En cuestión económica, vamos a ponerlo en cuestión material, ¿no? O sea, no sé, podía tenerle cariño a lo mejor, pero bueno, era una nada más. Así pasó con Barak, ¿no? Se perdió y a lo mejor lo buscaron y todo, no lo encontraron. Pero pues ya, ni modo, o sea, es distinto que se pierda una oveja que se pierda un hijo, ¿verdad? Ahí sí, o sea, ¿a quién se le ha perdido un hijo en Soriana o algo así? Ahí andas buscando ¿cómo se dice? Lo voceas, ¿verdad? Yo me perdí una vez, de niño. ¿Sí fue una vez? Bueno, así lo dejamos. Una oveja, bueno, pues materialmente no la necesitaba, era nada más un 1% de su capital. ¿Sí? De 100, una, sí, ¿verdad? Es un 1%. Así como tampoco la mujer necesitaba esa sola moneda, tenía 9 más. ¿Sí? Tenía 9 veces lo que se le había perdido. El padre, bueno, aquí es diferente, ¿verdad? Podríamos decir que no necesitaba a su hijo en cuestión material porque él ya tenía suficiente dinero, lo sabemos porque tuvo para darle a sus hijos y todavía seguir viviendo él. Por ese lado no lo necesitaba, no necesitaba a su hijo, pero amaba a su hijo. Y con esta última parábola Dios nos muestra que Dios no nos necesita, pero sí nos ama. Y que Dios no nos busca cuando nos perdemos porque nos necesite o porque le haga falta algo o por alguna conveniencia, sino porque Él nos ama. Entonces nosotros nos perdimos, nosotros pertenecíamos a Dios, pero nos perdimos por causa del pecado. ¿Sí? Desde el principio, desde Adán y Eva, se rompió la relación con Dios. ¿Sí? Y yo creo que la parábola de la oveja perdida representaba a Adán y a Eva, porque ellos estaban con Dios, pero se descarriaron, se extraviaron, ¿sí? Se salieron del redil, se apartaron del rebaño. Como Isaías dice, ¿no? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno se fue por su propio camino. ¿Sí? Y así nos heredan a nosotros el pecado. Y ese pecado nos hace que también nosotros busquemos nuestro propio camino y nos perdamos. Y tenemos maldad en nuestro corazón que nos hace ir en contra de Dios y extraviarnos y perdernos. ¿Sí? Sin importar si venimos a la iglesia o no, todos somos pecadores. Y no podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Sí? La oveja no podía salvarse a sí misma. La oveja se extravía tantito y todo y ya pierde el norte. Ya no sabe dónde está el camino. Y se va buscando tal vez regresar, pero no son buenas para regresar. Y no son buenas para defenderse a ellas mismas tampoco. La moneda, bueno, esa no se perdió sola, ¿verdad? Pero creo que la moneda representa, primeramente, la moneda es un objeto sin vida, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos perdemos y nos separamos de Dios y pecamos, y por el pecado también, nosotros estamos muertos espiritualmente. No tenemos vida. Somos como una moneda. Tal vez podemos brillar
por fuera, por el exterior, pero estamos muertos por dentro. ¿Sí? Y la moneda no se puede salvar así sola porque la moneda no está viva, obviamente. Pero la moneda tampoco se perdió ella sola, ¿verdad? No giró y se fue, sino que se le cayó, la perdió la persona. Y creo que esto representa también a las circunstancias. Que las circunstancias, las cosas de la vida que pasamos, no nos hacen pecadores. Somos pecadores desde que nacemos. Pero desde niños, a lo mejor no lo manifestamos tanto, sí lo manifestamos, pero no tanto porque somos más inocentes, porque no estamos tan contaminados por el mundo, pero conforme vamos creciendo y vamos pasando por distintas circunstancias, a veces por los pecados de otras personas que influyen y nos afectan a nosotros también, ¿verdad? Tal vez tuvimos a alguien que nos dejó perdernos. Tal vez tuvimos padres que no nos cuidaron, o tal vez nos juntamos con malas influencias, o tal vez sucedieron simplemente cosas de la vida porque el pecado entró en el mundo y vivimos en un mundo caído. Es un mundo lleno de pecado por todos lados. Así es que cualquier circunstancia también nos afecta para colaborar con el pecado que ya hay dentro de nosotros y perdernos y alejarnos de Dios. ¿Sí? Y así como en la parábola del hijo, nosotros también por nuestra propia cuenta decidimos pecar. ¿Sí? Nosotros también por nuestra propia cuenta, por nuestra voluntad, decidimos actuar en contra de Dios, amar más otras cosas, más que a Dios. ¿Sí? Ok, entonces, pertenecíamos a Dios, o pertenecemos a Dios, perdón, pero pecamos y nos separamos de Él. Sin embargo, Dios toma la iniciativa. O sea, aquí ninguno de estos objetos, ni animales, ni personas perdidas se podía salvar a sí mismo. Así nosotros tampoco nos podemos salvar a nosotros mismos. Pero el único que puede salvarnos, ¿quién es? Dios. Dios sí puede salvarnos. Así como el pastor sí puede ir a rescatar a la oveja, así como la mujer sí puede buscar la moneda. Y así como Dios puede hacer recapacitar a un hijo rebelde, Dios puede salvarnos. Dios es el único que puede salvarnos. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y Dios podría dejarnos. Él, como dije ahorita, Él no nos necesita. Él podría condenarnos justamente por nuestros pecados, destruirnos, eliminarnos de la faz de la tierra. Y no pasa nada. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo justo. Él no necesita nada. Sin embargo, es más, yo me atrevería a pensar, Él puede crear otra vez a otros seres humanos, pero Dios no se dio por vencido. Dios nos ama. Y Él tomó la iniciativa y Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Y Él viene a buscarnos y Él viene a salvarnos del pecado. Él es el pastor que busca a la extraviada. Él es el que prende la luz y barre hasta encontrar el perdido. Y Él es la conciencia del que recapacita. Y Él es el Padre que corre al ver al que vuelve a Él. Y lo abraza y lo recibe y lo perdona y lo trata como no se lo merece. Ahora aquí, esto es bien importante. El hijo, ¿se acuerda que en su discurso, mientras está preparando su discurso antes de regresar con su padre, él dice, le voy a decir, ¿verdad? Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él sabía lo que había hecho. Él entendía lo que había hecho. Y lo que había hecho era terrible, era horrible, era grave, sumamente grave. Sobre todo en aquel tiempo.
Porque cuando el hijo, como le dije ahorita, le dice a su padre, Padre, dame mi herencia, la parte que me toca de mi herencia, es como si le estuviera diciendo, muérete, ¿no? O sea, para mí ya estás muerto. No me importas. No quiero vivir contigo. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Yo no sé si el hijo estuviera tan enojado con el padre o por qué haya tomado esa decisión, pero fue terrible lo que hizo y él sabía que haber hecho eso era como maldecir a su padre. Era como haberlo maldecido y haberle deseado que estuviera muerto. ¿Sí? Y él sabía también, porque los israelitas tenían una ley. Esta es la ley bíblica, es una ley que estaba ahí en la ley de ellos, en el que si un hijo maldecía a uno de sus padres, el castigo era la pena de muerte. Pero esto era si lo maldecía así, ¿verdad? Explícitamente. A lo mejor este hijo menor no lo expresó con sus palabras. Y tal vez por eso no lo castigaron. Pero delante de todos los demás estaba haciendo exactamente lo mismo. Estaba maldiciendo a su padre. Y por lo tanto él era digno de ya no ser, no solamente de no ser considerado hijo y de ya no pertenecer a la familia, sino de ser reprobado por la sociedad. ¿Sí me explico? Imagínense lo que hizo pasar a su padre cuando él hizo lo que hizo. Probablemente sus familiares, sus amigos pensaron, híjole, oh, pues qué buen padre, ¿verdad? Qué buen padre. Mira nada más lo que se le descarrió el muchachillo. No, de seguro así los trataba. ¿Verdad que así somos? Y por las cosas de los hijos juzgamos a los padres. Este padre no solamente pasó por el dolor de perder a su hijo, porque se fue a un lugar que ni siquiera sabía dónde era. Como lo dice, él ya lo había dado por muerto, ¿verdad? Ya lo había dado por muerto. No sabía si estaba vivo, si estaba muerto. Por lo tanto, él ya lo había dado por muerto, o sea, era una posibilidad. Por lo menos extraviado, ya no sabía dónde estaba. No sabemos si él intentó buscarlo, seguirlo, pero se fue tan lejos que no lo pudo encontrar. O tal vez sí supo que eso no iba a servir de nada y simplemente lo dejó ir. Pero no solamente pasó el dolor de perder a un hijo, sino que también la vergüenza de ser considerado un mal padre. El hijo sabía eso. El hijo menor estaba consciente de eso. Sí. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que el hijo no estaba arrepentido. Si se fija, no dice que recapacitó y entonces dijo, Dios, pero ¿qué he hecho? O sea, he ofendido a mi padre y necesito pedirle perdón. ¿Verdad que no dice eso? O sea, sí, él reconocía que había pecado contra Dios y contra su padre, pero no dice que lo más importante para él era ir y reconciliarse con él. Ir y pedirle perdón, papá, perdóname. No sabía lo que estaba haciendo y era tan inmaduro, estaba tan ciego. No entendía. ¿Qué se me metió en mi mente de pensar que el dinero era más importante que tú? Que tu amor, que pertenecer a tu familia. Perdóname, papá. Pero no dice eso, ¿verdad que no?
¿Qué fue lo que le importaba más al hijo? Su hambre, el dolor, el sufrimiento que estaba pasando por muy malas, que no tenía ni para comer. ¿Sí? Entonces él se le prendió el foco, ¿verdad? No manches, pues sí, los trabajadores de mi papá están mejor que yo, pues ¿cómo voy a estar yo aquí? Pero puedo ir y decirle, oye papá, pues perdóname, la regué, pero contrátame como tu trabajador, como uno de tus trabajadores. Tú no tienes que recibirme, no tienes que perdonarme, no tienes que... Es más, no me veas, yo sé que no soy digno de que me veas como tu hijo ya más y no tienes que hacerlo, simplemente dame de comer. Yo voy a trabajar para ti. Yo voy a hacer lo que tú me pidas que haga. No te voy a llamar padre, no te voy a voltear a ver a lo mejor ni siquiera. Voy a ser como un esclavo, pero es mejor eso a lo que estoy viviendo ahorita. Pero, ¿qué era lo más importante para el hijo? Él mismo, ¿sí? Él mismo. El hijo todavía no estaba arrepentido. El hijo no estaba pensando en disculparse con su padre, tener el perdón de su padre ni reconciliarse con él. ¿Sí? Y nosotros muchas veces somos como el hijo. Nosotros muchas veces queremos más las cosas de Dios o que Dios puede darnos que a Dios mismo. Y nosotros queremos lo que podemos obtener de Dios, pero no queremos amar a Dios. Y para nosotros no es importante amar a Dios, sino tener lo que podemos recibir de parte de Dios. Incluso a veces tenemos ese pensamiento de empleados, ¿no? En el que nos acercamos a la iglesia, nos acercamos a un grupo en casa, nos acercamos a alguien que nos hable de Dios, que nos lee la Biblia y empezamos a escuchar y todo. Sí, pero ¿por qué? Porque nos está yendo mal, porque estamos pasando por situaciones difíciles, porque estamos teniendo problemas en nuestra familia, porque nos está yendo mal en el trabajo, porque no queremos sufrir, porque estamos enfermos. Y no quiere decir que esté mal que usted se acerque a Dios en esas circunstancias, no, es lo mejor que debe hacer, pero más bien a lo que me estoy refiriendo es al corazón. Que nuestro corazón no está tanto en amar a Dios, sino en obtener lo que podamos recibir de Él, ¿verdad? De hecho, casi firmamos un contrato. Híjole, no, me está yendo mal, pero no, y ahora sí te prometo, Señor, ahora sí voy a ir a la iglesia. Sí, para que me vaya bien, o sea, este es el pensamiento, ¿sí? A lo mejor no somos tan conscientes de eso, pero este es el pensamiento. Si para que me vaya bien yo necesito ir a la iglesia y estar yendo domingo tras domingo, aguantarme la alabanza, aguantarme la prédica, ofrenda, híjole, pues de vez en cuando. No, pero yo sí quiero que me vaya bien, en el mejor de los casos. No, sí, ofrenda, todos los domingos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos comprando a Dios. No estamos en una relación de padre e hijo, padre e hija. Estamos en una relación de empleado y jefe, de patrón y trabajador. Le estamos pagando a Dios para que nos vaya bien. Le estamos pagando con nuestro cumplimiento de venir al domingo, de leer la Biblia, de orar, aunque no queramos. Si nuestro corazón está así, entonces debemos saber que no estamos viendo a Dios como Padre, sino como un jefe al que tenemos que cumplirle para que entonces nos bendiga y nos dé las cosas que necesitemos y nos vaya bien y cumpla con nuestros deseos, nuestros sueños incluso. Y no nos enfermemos o de perdido que estemos tranquilos. Y esa es una mentalidad de empleado de Dios.
Así estaba el hijo menor. Él no quería volver a ser hijo. Él solamente se conformaba con ser empleado. Se conformaba con tener lo que pudiera recibir y que no le faltara lo mínimo. Sí. Y a Dios lo que más le ofende no son las cosas que hacemos. Porque incluso a veces, cuando le cumplimos a Dios, ¿verdad? Le trabajamos a Dios, queremos ganarnos a Dios y le trabajamos a Dios, ya nos sentimos con el derecho, ya le trabajé a Dios, ahora sí me voy a hacer lo que yo quiera, ya cumplí. De hecho, era la mentalidad que yo tenía antes de ser cristiano, cuando estaba en la religión tradicional. Yo decía, voy el domingo a la iglesia y saliendo yo hago lo que quiero, ya cumplí. ¿Y verdad que así es? Vamos a bautizar al niño, porque sí, es lo que tenemos que hacer para cumplir con Dios. Pero terminando, hacemos la pachanga, porque ya está bautizado. Pues ya. ¿Se fija? Está esta mentalidad de trabajarle a Dios. Entonces ya hacemos lo que queremos. Y a veces ofrendamos como la paga de la tranza que vamos a hacer en la semana. O tratamos bien a las personas como la paga de haberle hablado mal a nuestra familia. Y solamente buscamos tranquilizar nuestra conciencia a través de Dios. Pero no nos interesa a Dios, no amamos a Dios, no nos preocupa pecar y ofenderlo. ¿Sí? Y a Dios eso es lo que más le ofende. No, más que lo que hacemos, o sea, que está mal, ¿no? Pecar, o sea, cualquier pecado que sea, está mal. Pero a Dios le ofende más que tratemos de pagarle, de trabajarle, de ganárnoslo, de ganarnos su perdón, pagarle su amor. Eso le ofende más todavía. Y así era como pensaba el hijo. Y sabe, el corazón del hijo mayor no era diferente. No era diferente para nada. Él no se fue, él no se perdió, como él dijo, ¿verdad? Con mujeres fáciles. Él se mantuvo ahí, obediente, pero su corazón no era de hijo. Él se veía a sí mismo como un empleado también. Porque ¿qué le reclamó al padre? Tanto te he servido y ni siquiera un cabrito me has dado para celebrar con mis amigos. O sea que le estaba reclamando ser hijo, ¿no? Estaba reclamando ser un empleado de su padre. Estaba igual, el corazón del hijo mayor estaba igual de perdido. Y así también nosotros podemos estar en la iglesia, podemos ser cristianos de años, podemos no irnos a las cosas que se van a otras personas que no son cristianos y perder, tal vez no nos perdemos ni nada y no pecamos igual que ellos, pero nuestro corazón puede estar igual, tratando de ganarnos a Dios y de comprarlo. Y cuando nos va mal por algo, cuando algo no nos parece justo, decimos, ¿para eso Dios? ¿Para eso te he estado sirviendo? ¿Para eso me he mantenido limpio todo este tiempo? ¿Para eso he estado yendo a la iglesia? ¿Para que me pagues así? Así estaba el hijo mayor, ¿verdad? Así estaba el hijo mayor. ¡Wow! El padre no tenía solo un hijo perdido, tenía 2 hijos perdidos. Tenía 2 hijos perdidos. Porque el hijo mayor se amaba
más a sí mismo que a su padre. Igual que el hijo menor, solo que de diferente manera. Y por cierto, la historia como que queda inconclusa, ¿no? Si ya no sabes qué pasó, si ya no sabes si el hijo mayor recapacitó, ¿verdad? Ahora él y, híjole, no, papá, perdón, sí, tienes razón, qué mal estoy. No, no sabemos. No sabemos si siguió ensimismado, ¿verdad? No, pues no voy a entrar a la fiesta. No sabemos si el papá lo trató de convencer, ándale, hijo, ándale. O lo dejó, bueno, está bien, yo voy a celebrar a tu hermano. Si no quieres entrar aquí, quédate. No sabemos qué pasó. No sabemos qué pasó con el hijo. Si de verdad se arrepintió el hijo menor, no sabemos qué pasó. Yo, esto es personal también, esto es algo de mí, no, porque obviamente no lo dice la Biblia. Yo creo que el amor, sí, el amor del Padre con el que lo recibió, o sea, que iba ahí en el camino, todavía ni siquiera llegaba a la casa, lo ve el Padre y sale corriendo. Era algo que los hombres de esa edad y de esa época no hacían, o sea, era como correr en calzones en la calle. ¿Por qué? Porque usaban vestiduras largas con las cuales no podían correr, entonces tenían que levantar. Y era algo muy vergonzoso que mostrar las piernas, o sea, una persona mayor que mostrara las piernas y levantándosela esto para correr, era algo muy vergonzoso para su cultura. ¿Qué quiere decir? Que al padre no le importó. Era más el amor que sentía por su hijo, que se levanta su vestimenta y sale corriendo. Y no sé, yo pienso, es algo que a mí me gustaría creer, que el amor incondicional mostrado del padre hacia el hijo, al abrazarlo, al besarlo, al no dejarlo terminar su discurso, si se fija no lo dejó terminar con la parte de, si quieres seré uno más de tus trabajadores, no, ni siquiera terminó cuando, tráiganme por favor ropa limpia, un anillo. Eso era algo que solamente los hijos podían tener. ¿Qué quiere decir? Que para él nunca para este padre, su hijo nunca había dejado de ser su hijo. Nunca. Lo seguía viendo como su hijo. No lo vio como el que lo traicionó, el que lo hizo pasar vergüenzas, el que le quebró el corazón. Lo vio como su hijo. Y así lo trató sin merecerlo. Yo pienso que esto debió haber cambiado algo, por lo menos algo, en el corazón del hijo menor. Es como, ¿qué está sucediendo? ¿No? O sea, yo no merezco nada. ¿Por qué? ¿No? Y ahorita vamos al desenlace, bueno, a una idea que pudo haber sido cómo terminar esta historia. ¿Sí? Pero por lo pronto vemos que esas 4 cosas pasaron en cada parábola, ¿no? Alguien pertenecía a alguien más o un lugar, pero se perdió, fue encontrado, fue buscado y encontrado y fue celebrado. Y así igual, ese es el evangelio para nosotros. Nosotros pertenecemos a Dios, somos de Él, y aunque nos perdimos por el pecado, Dios vino a buscarnos a través de Jesús. ¿Sí? Y Él tomó la iniciativa y vino a hacer lo que nosotros no podíamos, a salvarnos. Y entonces nos encuentra y nos salva de nuestro pecado. Esto es importante. Dios no nos salva de nuestros problemas, no nos salva de las malas situaciones en las que nos metemos por pecar, aunque sí puede hacerlo. Principalmente nos salva de nuestro pecado. De eso es lo que nos salva. Eso es lo más importante para Dios, salvar. Por eso es que a veces seguimos siendo cristianos y todavía seguimos pasando por cosas. Pero porque Dios está trabajando no en el exterior, Dios está trabajando en el interior.
A Dios le importa más nuestro corazón que nuestra comodidad. Y Él vino a salvarnos. Él vino a salvarnos del pecado, a hacernos libres del pecado. Si se fija, el pastor no fue con la oveja y a llevarle pajita o no sé qué comen las ovejas. Pues lo que comen las ovejas. No te vayas a otro lado, te portas bien. Al rato te vuelve a echar una vuelta. O sea, no. A Dios no le importa más nuestro bienestar. Estando perdidos en el pecado, no trata nada más de mejorar nuestra situación. Nos quiere sacar de ahí. Esta oveja ya no podía, porque si no, ¿por qué se la echó en los hombros? Estaba lastimada muy seguramente. Y ya no podía regresar por sí sola, y así somos nosotros. Y Dios nos tiene que cargar sobre sus hombros y volvernos de vuelta al hogar con Él. ¿Sí? Y entonces cuando nos salva por medio de Jesús, al final hay fiesta. Siempre hay fiesta. Siempre hay celebración. ¿Sí? Siempre hay vida otra vez. Hay vida otra vez. Somos renacidos de nuevo. Hay un cambio en nuestro corazón. Hay gozo aquí en la tierra, ¿verdad? En nosotros, gozo que nada nos lo puede quitar. Cuando volvemos a Jesús, nada nos puede robar ese gozo. ¿Sí? Hay gozo en el cielo porque también hemos sido encontrados y hemos vuelto a casa. Y hay un gozo eterno todavía, hay un gozo en la eternidad que nunca va a terminar. ¿Sí? Hay fiesta. Y a nosotros aquí en este lado hay un nuevo comienzo para nosotros. Entonces, híjole, había más, pero ya se nos fue el tiempo, no podré platicarle otras cosas. Como con cada parábola Dios le habló a cada persona en específico. Jesús le dijo ciertas cosas a los fariseos por medio de estas parábolas. Y también a los recaudadores de impuestos y a los pecadores también les dijo ciertas cosas a través de estas parábolas. Lástima que ya no alcanzaremos a ver eso, pero me gustaría preguntarte, ¿cuál de los dos eres tú? No me tienes que responder. Pero ¿cuál de los dos serías tú? ¿En qué grupo te encontrarías? ¿De los que se creen mejores que otros y que solamente se están fijando en los pecados de los demás sin reconocer el propio nuestro, sin reconocer que nosotros también somos ovejas perdidas, sin reconocer que nosotros también somos monedas extraviadas, sin reconocer que nosotros también somos hijos pródigos? Sí. O quizás estás en el otro grupo que tal vez todavía no has encontrado realmente el perdón y la salvación de Dios. Y que a lo mejor tú has seguido viviendo un estilo de vida o una manera de vivir en el pecado. Pero estás buscando, te estás acercando. Así como los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban. Tal vez tú te estás acercando el día de hoy. Tal vez tú estás buscando. Tal vez los demás tienen la peor imagen de ti. O a lo mejor nadie sabe, pero tú sabes que eres un pecador. Y tú te puedes reconocer a ti mismo como pecador. Y tú sabes que necesitas a un Salvador, que es Jesús. Y aquí si me pueden acompañar, por favor, hermanos de la alabanza. Déjame decirte que sin importar en cuál grupo te encuentres el día de hoy, ya sea en el de los religiosos que se autojustificaban o en el de los pecadores que ni siquiera pueden voltear a ver,
A este último grupo quiero decirles que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Así como el pastor se enfrentó a lo que fuera para encontrar esa oveja perdida, nos está diciendo Dios que no hay nada que le separe a Dios de buscarte y encontrarte y salvarte a ti. Nada. No hay ningún pecado que Él no pueda perdonar. Por más malo que nos parezca, o sea, obviamente lo es, pero no hay ningún pecado que nos pueda separar del amor de Cristo si nos arrepentimos, si venimos a Él, si le pedimos perdón. No hay nada que tú hayas hecho ni que vayas a poder hacer que Él no te pueda perdonar. ¿Sí? Y a lo mejor tú batallas y no sientes la confianza de voltear a ver al cielo como el recaudador de impuestos, pero aún así dice que se fue justificado. O sea, si tú vienes a Dios con una actitud así como estás, tal y como estás, no necesitas ser perfecto para acercarte a Dios, no necesitas empezar a buscar a Dios para acercarte a Él o para que Él te acepte, no necesitas empezar a cumplir con cosas. No, al contrario, no caigas en esa trampa. Ven a Cristo, Él es tu Salvador, ven a Él. Nada más te puede salvar, ninguna cosa que puedas hacer te puede salvar, solo Él te puede salvar. ¿Sí? Y sin importar en dónde te encuentres, si en este grupo o en aquel, déjame decirte que el protagonista de las historias no son las ovejas, no son las monedas, no son los hijos. El protagonista de cada historia es el que encuentra al perdido. El protagonista es el pastor que ama a su oveja. El protagonista es la mujer que enciende la luz y que busca hasta encontrar. El protagonista es el padre que abraza y recibe a su hijo. Así Dios es el protagonista de nuestra historia. Dios es quien quiere que vengamos a Él y que nos puede perdonar y que nos puede limpiar y que nos puede recibir. Sí. Entonces, podemos estar seguros de cuánto nos ama Dios. Amén. De cuánto nos ama Dios. Cuánto necesitamos a Dios también, ¿verdad? Cuánto necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Y te voy a pedir que por favor cierres tus ojos ahí en tu lugar. Cierra tus ojos. Vamos a tomar un tiempo con el Señor. Vamos a reconocer cómo, a pesar de ser pecadores, Él envía a su Hijo Jesús por nosotros. Esa historia del hijo pródigo y del padre y del hermano mayor no terminó porque iba a terminar en la cruz. Iba a terminar en la cruz, donde el mismo que nos salva entrega su vida por cada uno de nosotros, por los pecadores, por los que no lo merecen, por los que no pueden hacer nada para ganarlo. Así Dios valora nuestra vida. Así Él nos ama y Él desea salvarnos. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Y el día de hoy me gustaría saber, así con los ojos cerrados, si alguien, no podemos hacer llamado por las medidas de salud, pero si alguien aquí nunca ha creído en Jesús como su Salvador ni como su Señor, si alguien aquí nunca le ha entregado su vida a Jesús, o tal vez ahí en casa, si me estás viendo, si alguien no lo ha hecho nunca y tú dices: yo necesito a Jesús, yo escucho su voz que me está llamando, y dice la palabra: si hoy escuchas tu voz, no endurezcas tu corazón, sino que acércate
atiende el llamado, escucha y ven a Jesús. Yo te voy a pedir que si, así con nuestros ojos cerrados, si alguien aquí nunca ha hecho eso, levantes tu mano. Me gustaría orar por ti. Tú puedes levantar tu mano y me gustaría orar por ti para que tú puedas hacerlo. Amén. Amén. Y un servidor de la iglesia se va a acercar ahí a tu lado, también va a orar por ti, va a orar junto contigo. Y vamos a orar, y mientras vamos, ¿por qué no decimos todos juntos? ¿Por qué no oramos todos juntos esto? Padre Dios, yo vengo ante ti reconociendo que soy un pecador, que te necesito. Te pido perdón por mis pecados, por haberte ofendido y por apartarme de ti. Te pido que perdones mis pecados, que me limpies por medio de la sangre de Jesucristo, el que murió por mí y se entregó por mí en la cruz. Hazme nacer de nuevo. Transforma mi corazón. Conviérteme en un hijo, en una hija tuyos. Derrama tu espíritu en mi corazón para saber que tú eres mi Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ¿por qué no nos ponemos todos de pie? Vamos a ponernos de pie. Vamos todos a orar. Si tú quieres arrepentirte el día de hoy, si tú necesitas el día de hoy pedirle perdón a Dios por quizás menospreciar tu pecado, o por menospreciar a otras personas, por ver a otras personas como menos y creerte más importante, el día de hoy es la oportunidad para que nos arrepintamos delante de Dios y le pidamos perdón. Y si nos hemos alejado, nos hemos apartado de Él, si nosotros ya le conocemos, hemos pensado que podemos ganarnos de alguna manera o algo, podamos arrepentirnos y podamos abandonarnos totalmente en Dios, confiar totalmente en Él y decirle que toma control de nuestra vida. Sé tú el Señor de mi vida. Yo quiero amarte, no quiero trabajar para ti, yo quiero amarte, yo quiero conocerte. Vamos a hacerlo. Señor, te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada persona que el día de hoy está aquí. Señor, te pedimos, Dios, que nos perdones, Señor, por apartarnos de ti, Señor, de tantas maneras, Señor. Si hemos menospreciado a otras personas y a lo mejor no hemos perdonado a otras personas por creer que somos mejores que ellos, ayúdanos a entender que somos pecadores igual también, y que así como necesitamos tu perdón, Señor, y tú nos lo das, así también nosotros debemos perdonar a los demás, Señor. Así también nosotros debemos amar a los demás como tú nos amas sin merecerlo a nosotros, Dios. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, llévanos, Señor, en un arrepentimiento, Señor. Sí, Señor, quebranta la dureza de nuestro corazón que pueda haber. Ayúdanos, Señor, a reconocer cuánto nos amas, a vivir en ese amor, a vivir por ese amor, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a compartir ese amor con otras personas. Sí, Señor. Sí, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a adorar al Señor.
sí, Señor. Vuélvenos el gozo de tu salvación. Vuélvenos el gozo de tu salvación. Oh, qué glorioso. Qué gloriosa manera me salvaste. Oh, qué glorioso. Qué gloriosa manera. Glorioso